Buenos días, en la clase de hoy vamos a ver lo que es la unidad número 7. La unidad número 7 también se corresponde a los mercados no competitivos. Precisamente lo que vamos a ver va a ser la competencia monopolística y los diferentes modelos que hay de oligopolio, yendo de Cournot, pasando por Stackelberg, Bertrand, hasta llegar a lo que sería la solución de Carter, que lo vamos a ver con el modelo de empresa dominante y seguidoras. En cuanto a la teoría, podríamos decir que tiene la teoría más cortita e incluso la más sencilla. Tal vez el gráfico que veamos al final de la clase sea el que un poquito nos complique, pero bueno. En cuanto a los ejercicios, no son difíciles, pero son largos, ¿sí? Son ejercicios que si uno los quiere hacer bien, entre 5 y 7 minutos, un poquito más, nos va a llevar resolverlos. Dado que es una unidad que, como tiene una práctica muy extensa, normalmente el profe no lo suele pedir en el segundo parcial. Así que bueno, la probabilidad de que entre para un final es muy alta. No lo suelen tomar seguido, pero sepan que puede entrar. Ya vamos a revisar algunos ejercicios. No son complicados, pero son muy largos. Bueno, ¿qué es la competencia monopolística? La competencia monopolística tiene algunas cositas de la competencia perfecta, dado el supuesto de que las empresas pueden entrar libremente. Es decir, hay libertad de entrada, cosa que no es tan común en la competencia no perfecta. Sin embargo, la diferencia con la competencia perfecta es que cada empresa produce un producto diferenciado, es decir, un producto heterogéneo en lugar de ser homogéneo. El mejor ejemplo de la competencia monopolística son las marcas de maquillaje, las marcas de automóviles, los alimentos. Cuando hablamos, por ejemplo, de los maquillajes, en definitiva, todos son maquillajes, se le va a dar el mismo uso, pero no es lo mismo utilizar un maquillaje de Cartilla, Avon, un maquillaje Natura o un maquillaje Lancôme. Hay una diferencia entre cada marca. A lo mejor la diferencia es mínima. Aquella persona que sea muy habitué al consumo de esos productos se dará cuenta. Lo mismo pasa con los automóviles. En definitiva, un auto te lleva y te trae, pero no es lo mismo andar en un Volkswagen Gol que andar en un Volkswagen Passat o andar en un Audi A4. Hay una diferencia entre cada auto que, bueno, eso es lo que sucede en la competencia monopolística. Son muchos competidores ofreciendo productos que son similares, pero tienen una cierta diferenciación. No es como en la competencia perfecta que todos ofrecían exactamente lo mismo. Ya lo vamos a analizar en un gráfico. A la competencia monopolística gráficamente se la analiza con el mismo gráfico de monopolio. Es decir, las empresas se van a enfrentar a una demanda con pendiente negativa. Esa es otra distinción con la competencia perfecta. No se olviden que en competencia perfecta la demanda de la empresa es una línea recta horizontal. Bueno, en este caso la demanda de la empresa va a tener pendiente negativa. Y siempre y cuando la demanda de la empresa sea negativa, le garantiza poder de mercado o poder de monopolio a la empresa. Es decir, en la competencia monopolística, a pesar de que son muchas empresas compitiendo entre sí, como tienen cierto poder de monopolio, pueden cobrar un precio superior al coste marginal. Por el hecho de que cobran un precio superior al coste marginal, también existe la pérdida irrecuperable de eficiencia, como en todo mercado no competitivo. Luego tenemos lo que es el oligopolio. La palabra oli, pocos, significa que es un mercado en el que hay pocas empresas. Pocas empresas y es complicado entrar porque hay elevadas barreras técnicas y legales.
tal como sucede en el monopolio. Dentro del oligopolio es muy común el duopolio, dúo de dos, es decir, que solamente hay dos empresas compitiendo entre sí, que es lo que vamos a ver con el modelo de Cournot, Stackelberg, que son modelos donde se fijan cantidades, el modelo de Bertrand, donde se fija precios, y el modelo de la empresa dominante y seguidoras. Y finalmente tenemos el caso del cártel o colusión, como ustedes gusten llamarle. En el cártel o colusión es cuando los empresarios se ponen de acuerdo para fijar un precio muy elevado. Es decir, van a actuar como si fueran un monopolio. Ya de por sí, en un oligopolio, el precio que se cobra es alto. Por el simple hecho que sea superior al coste marginal, ya nos habla de que el precio a pagar va a ser muy elevado. Sin embargo, si se ponen de acuerdo para cobrar el mismo precio, van a cobrar un precio todavía más alto de lo que ya vienen cobrando. En el caso del cártel o la colusión, lógicamente, para cobrar un precio más alto, hay que limitar las cantidades ofrecidas. De más decir que el cártel, ponerse de acuerdo con otras empresas para cobrar un precio muy alto, es algo ilícito, porque claramente es una práctica que daña al consumidor. Y la otra situación es que es muy tentador romper el acuerdo de un cártel, ¿sí? Ya lo vamos a revisar bien y ya lo vamos a tratar con más lujo de detalle. Otra cuestión para tener presente, y nos vamos adelantando un poco. Hemos mencionado que la competencia monopolística se analiza con el gráfico del monopolio, o sea, las mismas características del monopolio lo tienen las empresas de la competencia monopolística, el mismo gráfico. En el oligopolio vamos a ver el gráfico de acuerdo al modelito. Si es Cournot, en el caso de Stackelberg usa el mismo gráfico de Cournot, por una pequeña diferencia. En el caso de Bertrand tiene su gráfico. En el caso de empresa dominante y seguidora tiene su gráfico. Y en el cártel, que decimos que las empresas se ponen de acuerdo y actúan como si fuera un monopolio, no se analiza con el gráfico del monopolio. El cártel se analiza con el gráfico de empresa dominante y seguidora, ¿sí? Eso después, al final de la clase, lo vamos a dejar bien anotado para que no se olviden, porque un error muy frecuente es que en los exámenes orales, cuando el profe pide analizar el cártel, siempre hacen el gráfico de monopolio. Y no, hay que hacer el gráfico de empresa dominante y seguidora. Es un gráfico muy engorroso. Me animo a decir que de todos los gráficos que hemos visto, dejando de lado el defecto renta y sustitución, que es muy engorroso también, el de empresa dominante y seguidora es como el más complicado de acordarse. Vamos a arrancar con la competencia monopolística. Supuestos básicos. Las empresas compiten vendiendo productos diferenciados que son fácilmente sustituibles uno por otro, pero no sustitutivos perfectos. Volvamos al ejemplo de las marcas de maquillaje. En definitiva, todos son maquillaje, le vamos a dar el mismo uso, pero no es lo mismo utilizar uno de Avon, uno de Natura, a que uno de Lancôme, ¿sí? Obviamente, vuelvo a insistir, quien esté habituado a su uso sabrá bien la diferencia entre uno y el otro, más allá del precio. Hay libertad de entrada y salida, es decir, cualquier empresa puede entrar siempre y cuando exista la posibilidad de obtener ganancias, y va a salir si ve que hay pérdidas en el largo plazo. Por lo tanto, ese supuesto es muy parecido a algo que hemos estudiado en la competencia perfecta. Y la competencia monopolística tiene otro punto en común con la competencia perfecta, que es lo siguiente. A largo plazo, la competencia monopolística se caracteriza por la existencia de beneficios nulos.
Recuerden que para que el beneficio sea nulo, significa que la diferencia entre ingreso y costo total es igual a cero. Al menos en los términos teóricos. Ya hemos mencionado que en la vida real el beneficio nulo implica tener un rendimiento normal, pero a los fines teóricos decimos que el beneficio es cero. Otra forma de expresarlo es que la diferencia entre el precio y el coste medio también es igual a cero, si lo analizamos en términos medios o promedios o unitarios, y por lo tanto ello implica que en términos gráficos el precio va a coincidir con el coste medio. Recuerden esta pequeña cuestión. En competencia perfecta, cuando los beneficios son nulos, en el gráfico el precio necesariamente coincidía con el coste medio mínimo, ya que en ese punto el precio igual al coste marginal, se maximiza beneficios, pero también da la casualidad que los beneficios son nulos, por lo tanto el precio coincide con el mínimo del coste medio, porque justamente el coste medio en su punto mínimo intersecta el coste marginal, o sea, los tres son iguales en ese punto. Esa situación no necesariamente pasa en la competencia monopolística. En la competencia monopolística, simplemente el precio coincide con el coste medio, pero no necesariamente con el coste medio mínimo. ¿Por qué esa cuestión? Por una cuestión gráfica. Por una cuestión gráfica de que en la competencia perfecta necesariamente tienen que coincidir los tres. O sea, eso es una obviedad por el hecho de que la maximización de beneficios en la competencia perfecta, el precio iguala al coste marginal. Mientras que en la competencia monopolística, la maximización de beneficios es cuando el ingreso marginal iguala al coste marginal. Y además decir, al ser un mercado no competitivo, la competencia monopolística, el precio que se cobra es mayor que el ingreso marginal y coste marginal. Ahora cuando lo revisemos en el gráfico, ahí van a lograr darse cuenta. Es una cuestión un poquito caprichosa, pero bueno, hay que tenerlas presentes, sobre todo si hay que explicar. Lo dejamos ahí unos breves segundos, así le pueden hacer captura, ahí seguimos. Hemos mencionado anteriormente que el gráfico que vamos a utilizar en la competencia monopolística es el mismo de monopolio. No se olviden que en monopolio la demanda de mercado era igual a la demanda de la empresa, cuya pendiente es negativa, y dado que la empresa se enfrenta a una demanda negativa, esto garantiza cierto poder de monopolio. Recuerden que ese cierto poder o algún poder de monopolio iba a ser mayor mientras más inelástica sea la demanda e iba a ser menor mientras más elástica sea la demanda, por una cuestión de qué tan sensibles son los consumidores, ¿sí?, a los cambios en el precio. Bueno, ya hemos mencionado que la competencia monopolística tiene ciertas cositas parecidas a la competencia perfecta, por el hecho de que si hay beneficios positivos, nuevas empresas se van a querer incorporar al mercado. Y si hay la posibilidad de experimentar pérdidas en el largo plazo, las empresas se van. Recuerden que a largo plazo nadie puede bancar pérdidas. Y esto también da lugar a que se caracterice el largo plazo por beneficios nulos. Puede haber beneficios positivos, pero la característica es que el beneficio es nulo. Por lo tanto, el precio iguala al coste medio. Vamos a revisar a continuación el mismo gráfico que ustedes van a encontrar en el libro,
el mismo que van a encontrar en la filmina del profe, y atención a este detalle, detalle que nos va a simplificar mucho la existencia. Vamos a trabajar con el supuesto de que los costos no se modifican. Es decir, el coste de corto plazo es el mismo que el de largo plazo. Que nosotros, cuando analizamos el corto y el largo plazo, hemos trabajado con el supuesto de que los costos se modifican, lo cual es lógico pensar porque si a largo plazo se modifica capital y trabajo en simultáneo, lógicamente el costo se va a modificar. Para hacer más fácil la existencia, vamos a trabajar con el supuesto de que los costos no varían y como se observan en corto plazo y a largo plazo, el coste marginal y coste medio son exactamente similares. No han tenido ningún desplazamiento hacia arriba y a la izquierda o hacia abajo a la derecha, como veíamos en competencia perfecta, de acuerdo a si eran costes crecientes, decrecientes o constantes si fueran una línea recta horizontal. Lo dejamos de lado porque si no, sería muy enquilombado trabajar. A buena hora que el libro usa ese supuesto. Otra cuestión también que pasé por alto en la clase de monopolio, pero seguramente se habrán dado cuenta. ¿Vieron que en monopolio en ningún momento hablamos de corto plazo, mediano plazo o largo plazo? La razón de ello es que el monopolio no tiene horizonte temporal. Es decir, en un mercado donde hay una sola empresa, ¿qué sentido tiene hablar de corto o largo plazo? Un mercado donde es complicadísimo que entre un nuevo productor, porque el monopolio está pensado de tal manera para que sea un solo productor el que produzca el bien o preste el servicio. Recuerden el caso del monopolio natural, donde termina siendo conveniente que sea una sola empresa la que opere en ese mercado, como sucede con la energía eléctrica, por ejemplo, que es una sola empresa. Entonces, el monopolio es una estructura de mercado que está planteada de tal manera que es medio complicado que entre una nueva empresa. Por eso no hacemos la distinción entre corto y largo plazo, porque si el monopolio tiene beneficios positivos a corto plazo, va a resultar medio complicado para una nueva empresa si desea entrar, porque va a tener que enfrentarse a muchas barreras técnicas, a muchas barreras legales, a pedir licencias, permisos que resultan muy costosos. Entonces, por lo tanto, termina siendo una sola empresa la que opera siempre. Esa situación no pasa en la competencia monopolística, porque en la competencia monopolística no hay ninguna restricción para entrar y para salir. Por lo tanto, si una empresa tiene beneficio positivo, aquella empresa que desee entrar tranquilamente lo puede hacer. Revisemos el gráfico. En el gráfico de corto plazo se observa que la demanda tiene pendiente negativa, lo que garantiza poder de mercado o poder de monopolio, es decir, poder cobrar un precio mayor al coste marginal. Ya lo vamos a ver que es así. La demanda es igual al ingreso medio, no se olviden, y el ingreso medio también es igual al precio, no se olviden ese detalle. El ingreso marginal con el doble de pendiente, por lo tanto ya vemos que el precio que vamos a cobrar va a estar por arriba del ingreso marginal. Ya vamos a ver que efectivamente es así. El coste marginal tiene forma de U, función cuadrática. El coste medio, también forma de U, en su punto mínimo intersecta el coste marginal. Y vamos a marcar el punto A, como venimos haciendo siempre, en el punto A donde se maximizan beneficios. Recuerden que la regla es que ingreso marginal iguala a coste marginal. Y efectivamente en el punto A tenemos eso, que ingreso marginal iguala a coste marginal. Nos movemos hacia abajo, cantidad Q sub 0, a aquella que se corresponde a la maximización de beneficios. Nos movemos hacia arriba para tocar ahí la curva de demanda
donde vamos a obtener el precio que se cobra. Vemos claramente que ese precio es superior al ingreso marginal y al coste marginal. Es superior en esta distancia que estamos marcando con color naranja. Por lo tanto, como el precio es mayor que el coste marginal y es mayor que el ingreso marginal, claramente existe poder de mercado. Y eso se hace evidente con el simple hecho de que la demanda de la empresa tenga pendiente negativa. Vemos que tiene ciertas cosas de monopolio y otras cositas de competencia perfecta por el hecho de que hay libertad de entrada y salida. Antes de pasar a largo plazo, veamos que la empresa tiene beneficios positivos. Nos damos cuenta que la empresa tiene beneficios positivos por el hecho de que el precio cobrado se encuentra por arriba del coste medio que se corresponde a la cantidad maximizadora de beneficios. Lo estamos marcando ahí con un punto verde. Vemos que el precio es mayor que el coste medio. Por lo tanto, claramente el beneficio es positivo. Entonces, precio mayor a coste marginal, existe poder de mercado. Precio mayor a coste medio, hay ganancias, beneficio positivo. Vamos a marcar bien lo que es el ingreso total y el coste total, y obviamente vamos a marcar el beneficio positivo, y ya vamos a ver lo que provoca la existencia de ese beneficio positivo. Tal cual como el monopolio. Todo este rectángulo vertical que vamos a pintar de color azul representa el ingreso total. Recuerden que el ingreso total es el área comprendida entre P, el puntito ahí que toca la curva de demanda, U sub 0 y 0. Lo dejamos anotado, ingreso total. Vamos a marcar el costo total. Recuerden que para marcar el costo total se parte del puntito ahí del coste medio, donde coincide los guiones de la maximización de beneficios, porque sería el coste medio que se corresponde a una unidad cuando se maximiza beneficios. Si lo multiplicamos por las cantidades, es decir, cuando estiramos ahí la línea, todo eso que estamos marcando de color rojo sería el costo total. Vemos que el ingreso total es mayor que el costo total. Además, ya hemos mencionado que el precio es mayor que el coste medio. Por lo tanto, de más decir, el beneficio es positivo. Es una ganancia representada por ese rectángulo que vamos a pintar de color verde. Todo eso son los beneficios positivos. Hay libertad de entrada. También hay libertad de salida. Aquellas empresas que todavía no están dentro del mercado van a decir, en ese mercado, ofreciendo ese producto, se gana plata. Voy a ingresar yo con mi producto, pero lo voy a diferenciar del que ya existe en el mercado. Es decir, le voy a agregar algo más. Supongan que esto es un mercado de autos, un mercado de camionetas. Y, por decir un ejemplo, Volkswagen sacó creo que está la Nibus, una camionetita. Saca la camioneta Nibus. Y con esa camioneta tiene mucho éxito en el mercado. Renault, otra marca, va a decir, ha tenido mucho éxito con ese tipo de camioneta. Bueno, yo también voy a entrar al mercado y voy a introducir una camioneta similar. Peugeot, otra marca, va a decir, bueno, si ese tipo de camioneta le está yendo bien, yo también voy a introducir mi camioneta. Pero obviamente cada una le va a agregar una diferenciación. Le va a poner un motor más potente, le va a poner una computadora que tenga más funciones. Vieron que algunos autos ahora tienen hasta Wi-Fi. Va a decir, bueno, le voy a agregar Wi-Fi para que pueda funcionar durante la conducción y todas esas cuestiones. Y todo eso va a provocar que a largo plazo
le robe cuota de mercado a Volkswagen. Al principio estaba Volkswagen con su camionetita Nibus y entró Peugeot, entró Renault, posiblemente entre Citroën, va a entrar Toyota, también con su camionetita. Y mientras más empresas hay, total, hay libertad de entrada, le estamos quitando clientela a Volkswagen. Esto va a provocar que a largo plazo la demanda de aquella empresa que ya estaba en el mercado se vuelva más elástica. Volvamos de nuevo a la unidad 1. En la unidad 1 habíamos hecho el comentario, y que seguramente lo habrán visto en la filmina y en el libro, de que a largo plazo la elasticidad de un consumidor cambia. Es más, a corto plazo un consumidor se caracteriza por ser más inelástico porque posiblemente se enfrenta a una escasa competencia o porque a lo mejor no tiene deseo de modificar sus hábitos de consumo. Pero a largo plazo, cuando hay una mayor competencia, es decir, hay más empresas ofreciendo bienes y también porque cambia sus hábitos de consumo o cambia su ingreso, se va a volver más elástico, es decir, más sensible a los cambios en el precio. Y noten cómo era la demanda de la empresa en el corto plazo. Es más inclinada. Miren dónde está el precio de reserva. Lo estamos marcando ahí con color verde, es un verde medio claro. Y miren dónde está el precio de reserva, lo estamos marcando con celeste, a largo plazo. Si le ponemos número, a lo mejor el precio de reserva a corto plazo era 100. Y el precio de reserva a largo plazo, a lo mejor es de 60. Claramente el consumidor se ha vuelto más elástico. La demanda se ha vuelto más aplanada, justamente porque la entrada de nuevas empresas le roban clientela, es decir, cuota de mercado se dice, le roban cuota de mercado a las empresas ya existentes. La competencia se vuelve más agresiva, pero la demanda sigue teniendo pendiente negativa, o sea que mientras tenga pendiente negativa, se puede seguir cobrando un precio mayor a coste marginal. Estamos trabajando con el supuesto de que los costos no se modifican, así que bueno, nos ahorramos un trámite, no tenemos que hacer la aclaración qué movimiento hace el coste marginal o coste medio, eso está ceteris paribus, está igual. La maximización de beneficios a largo plazo va a seguir siendo la misma. Recuerden que la maximización de beneficios es tanto en el corto como en el largo plazo y la regla va a seguir siendo la misma, de que ingreso marginal iguale a coste marginal, que lo estamos viendo ahí, sacamos con la flechita, sería, como hacemos siempre, el punto A. En el punto A se está maximizando beneficios. La empresa va a producir la cantidad Q1, nos movemos hacia arriba para marcar ahí en la demanda y va a cobrar el precio P1. Bueno, detalle no menor, el precio de largo plazo es un precio más bajo que el de corto plazo, lo cual es lógico porque si entran más empresas al mercado, no nos podemos poner caprichosos en cobrar un precio más alto. Nos tenemos que adaptar a que tenemos más competencia y cobrar un precio más bajo para no perder clientela. Que de todos modos hemos perdido clientela porque al haber más empresas, la gente tiene más para elegir. Ahora miren este detalle. El precio P1, lo vamos a marcar ahí con amarillo, el precio P1, miren con quién está coincidiendo. Como se observa, el coste medio está haciendo tangencia a la demanda, de tal manera que el precio en ese punto coincide con el coste medio. Sacamos ahí la flechita, precio igual a coste medio.
Ahora, no necesariamente está coincidiendo con el coste medio mínimo, porque el coste medio mínimo está donde yo estoy marcando el puntito rosado. Ahí donde yo estoy marcando el puntito rosado es el coste medio mínimo que intersecta el coste marginal. Por nada, pero por una pequeña diferencia, el precio no coincide con el coste medio mínimo. Pero bueno, ¿a dónde es lo que queremos llegar? Que los beneficios a largo plazo en la competencia monopolística son nulos, porque el precio coincide con el coste medio. Vamos a hacer un par de aclaraciones más y lo dejamos anotado a todo lo que hemos mencionado, así le pueden hacer captura y queda para que lo puedan explicar. Pero de todos modos, fundamental, y no se olviden, competencia monopolística a largo plazo, los beneficios son nulos, ¿sí? Es una pregunta que suele haber en ocasiones y uno a veces piensa que en competencia monopolística, como uno lo asocia con monopolio, el beneficio debería ser positivo a largo plazo. Puede serlo, pero la característica es que el beneficio es nulo. Vamos a anotar ahí las aclaraciones. En la competencia monopolística, si los beneficios son positivos a corto plazo y dada la libertad de entrada, será incentivo para que nuevas empresas deseen ingresar al mercado. Para que nuevas empresas ingresen al mercado. Hacia el largo plazo, la entrada de nuevas empresas, quitará cuota de mercado a las ya existentes. Cuando hablamos de cuota de mercado, estamos haciendo referencia a la clientela, es decir, le saca clientes. Lo que se evidencia en que la demanda de largo plazo es más aplanada. Es decir, los consumidores se vuelven más elásticos al tener una mayor variedad de productos para elegir, ¿sí? Al tener una mayor variedad de oferentes. Es decir, como hay más empresas para elegir, van a ser como más exigentes con el precio y todo eso, ¿sí? Entonces, los consumidores se vuelven más elásticos, vemos que la demanda es más aplanada y hacemos esta aclaración. Tanto en el corto plazo como en el largo plazo, las empresas maximizan beneficios cuando ingreso marginal iguala a coste marginal. Trabajando con el supuesto de que los costes no varían, se observa que a largo plazo los beneficios de las empresas se vuelven nulos, ya que el precio coincide con el coste medio. Y atención a esto, no necesariamente coincide con el coste medio mínimo, como sí sucede en la competencia perfecta. Bueno, simplemente eso, dejamos ahí unos segundos para que le hagan captura y ya vamos a revisar un cuadrito a modo de resumen que hacemos la distinción entre competencia perfecta y monopolio, y competencia monopolística, para que sepan bien cuáles son las cuestiones que se parecen y cuáles son las diferencias, ¿sí? En definitiva, ese cuadrito, con que sepan eso, bárbaro y sería suficiente. Ahí seguimos.
Entonces, competencia perfecta, libertad de entrada y salida. El bien que se produce es homogéneo, es decir, de iguales características. Por lo tanto, es un sustituto perfecto, porque todos ofrecen exactamente el mismo bien. Las empresas son precios sectantes, porque se enfrentan a demandas perfectamente elásticas. La maximización de beneficios tiene lugar cuando el precio iguala el coste marginal. Recuerden que el precio es exactamente igual que el coste marginal y el ingreso marginal, por lo tanto, no hay ningún poder de mercado. Y el equilibrio de largo plazo es que el precio coincida con el coste medio mínimo de largo plazo. Por lo tanto, el beneficio es nulo. ¿Puede haber beneficio positivo? Claro que puede haberlo, pero la característica y el supuesto del mercado es que a largo plazo el beneficio es nulo. Competencia monopolística o competencia monopolista, como quieran llamarle. También tendremos libertad de entrada y salida, pero el bien que se produce no es sustituto perfecto, porque es un bien heterogéneo. Hay cierta diferenciación entre las marcas, ¿sí? De acuerdo al producto que ofrece cada una. ¿Existe algún poder de mercado? Porque la demanda de la empresa tiene pendiente negativa, sea inelástica, elástica, unitaria, pero la demanda tiene pendiente negativa, hay poder de mercado. La maximización de beneficios es cuando ingreso marginal iguala coste marginal, y el equilibrio de largo plazo es que los beneficios son nulos porque el precio coincide con el coste medio de largo plazo. Y, vale la aclaración, no necesariamente ese coste medio es mínimo. Simplemente precio igual a coste medio. Nada más. Con este cuadrito, suficiente, que es lo que básicamente hay que saber. Bueno, por el hecho de que el precio sea mayor que el coste marginal, de más decir que existe pérdida irrecuperable de eficiencia. Es decir, esos triangulitos que hemos marcado ayer en el gráfico, por el hecho de que el monopolio cobra un precio superior al coste marginal y por lo tanto hay pérdidas en el excedente total que no es aprovechada por ningún agente económico. Lo mismo va a pasar en la competencia monopolística, ¿sí? No es un mercado eficiente en términos de bienestar social, porque los consumidores no logran maximizar su excedente al igual que los productores. Pero bueno, por el simple hecho de que se cobra un precio más alto, los empresarios están más contentos en esos mercados. Vamos a anotar ahí esa pequeña aclaración y con eso vamos cerrando la primera parte de la clase. Los mercados no competitivos, sea monopolio, sea oligopolio, sea competencia monopolística, sea un cártel, el cártel ni hablemos porque es una situación de colusión, o cualquier otro, se caracterizan por no ser eficientes en términos de bienestar social, por no ser eficientes en términos de bienestar social al producir, o mejor dicho, al cobrar un precio superior al coste marginal. Es decir, no producen lo socialmente óptimo al cobrar un precio superior al coste marginal, por tanto, tampoco producen lo socialmente óptimo, que sí ocurre en competencia perfecta. Simplemente para que lo tengan presente, porque en ocasiones el profe en las multiple choice se refiere a la competencia perfecta como lo socialmente óptimo, como lo eficiente en términos de bienestar, porque no hay pérdidas irrecuperables. En cambio, en los mercados no competitivos, donde el precio es superior al coste marginal y hay pérdidas irrecuperables de eficiencia, no es lo socialmente óptimo o no es eficiente en términos de bienestar social, ¿sí?
Es otra forma de expresarlo. Lo dejamos ahí para que hagan captura, cortamos unos breves segundos y enseguida volvemos.